Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. Un saludo en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo a todo este pueblo precioso aquí en Colombia. Saludos de mi amada esposa, la hermana Virginia, para todos ustedes. Gloria a Dios, de mi familia y también de mi iglesia allá en San Felipe, en la parte norte de Lima, y todos los pastores del Perú. Un saludo para toda la obra aquí en Colombia, hermano. Estamos, gloria a Dios, contentos y estamos bendecidos de poder estar en esta gloriosa convención nacional. Antes de predicar, quiero hacer un anuncio. Me piden un anuncio. Nosotros hemos venido con un equipo, un grupo de hermanos de Betel, porque aproximadamente hace 2 meses, hermano, nosotros usamos un satélite para la parte de Sudamérica, es el Hispasat 1E, y hace poco también hemos usado el satélite, el Telestar que tú ves. El problema es que en el satélite Hispasat 1E han cambiado de receptor, o sea, la forma de transmisión del satélite, casi toda su plataforma la han tornado, la han vuelto para HD, hermano. Entonces todos los canales que se transmiten en estándar, gloria a Dios, no se pueden ver con el receptor antiguo. El problema que han tenido muchos hermanos, por eso hay un equipo que está atendiendo a todos los hermanos. Se está llenando una encuesta, el pastor Juan Carlos Pérez con su equipo de hermanos y el equipo que ha venido de Betel ya se ha reunido con hermanos que han hecho muchas instalaciones para ver cómo han perdido la señal y la cantidad de personas. En realidad no lo podemos saber, hermano, pero sí le podemos dar muchos datos de cómo usted puede adquirir el receptor. Tiene que ser aquí en Colombia y hay muchas empresas que lo venden, ¿no? Lo que usted tiene que saber es el equipo, el modelo, y también estamos requiriendo para llenar una encuesta de las empresas de cable que están sintonizando Betel y también las empresas comunitarias, hermano, porque también estamos para los próximos meses migrar de un satélite a otro. Nuestro satélite principal vamos a migrarlo a HD también, y para eso, si nosotros no tenemos toda la información de todas las empresas de cable que nos están bajando en toda Latinoamérica y Sudamérica, podemos tener problemas, hermano, que van a perder la señal. Y usted sabe que perder la señal en Betel, en una empresa de cable, prácticamente si ellos ven que la señal no le llega, en 3-4 días cambian de canal, ponen otro canal y ya no vuelven a poner Betel. Para nosotros sería catastrófico, ¿no? Entonces no queremos eso. Por eso, hermano, hay un equipo grande que ha venido para poder atender, llenar, porque para nosotros tener la información, lo que llamamos la data, es sumamente importante. Entonces todos están en la entrada principal del Coliseo. El área de distribución de Betel está atendiendo a todos los hermanos pastores que por favor nos puedan dar esta información. Amén, hermano. Ahora sí, les invito a abrir sus Biblias en el libro del profeta Daniel, el capítulo número 5. Daniel capítulo número 5. Vamos a leer, gloria a Dios, la palabra de Dios desde el verso 1 en adelante. Voy a leer algunos versos, gloria a Dios. El lema de este año es Credibilidad 2018, y por eso he titulado este tema Daniel, un profeta con credibilidad. La palabra de Dios nos dice en el capítulo número 5 del libro del profeta Daniel, del verso 1 en adelante, dice así la palabra de Dios:
con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a sus dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir a magos, caldeos y adivinos. Y en el verso 11, hermano, dice, el verso 10, perdón, la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: rey, vive para siempre, no se turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Dice la reina: llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Oremos, hermano. Padre celestial, Dios eterno, te damos gracias, Señor, en esta mañana por esta bendición de estar todos juntos reunidos aquí en Medellín, Colombia, Señor, en esta gloriosa convención nacional. Te pedimos, Señor, que tú sigas obrando, ministrando, Señor, Dios mío, a través del poder de tu Santo Espíritu y tu poderosa palabra, Señor, a través de este lema tan hermoso que tú nos has dado para este año, Señor, que esa palabra quede grabada en nuestros huesos, en nuestra carne, en nuestros tendones, en nuestro corazón, Señor, en nuestra vida, en todo nuestro ser, Padre. Gracias te damos y te pido que tu Espíritu Santo tome el control, Señor, y glorifícate en esta mañana y en todos los días de esta convención, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Y a nombre de Cristo damos gloria a Dios. Pueden tomar asiento, amados hermanos. En esta oportunidad estaba orando a Dios porque cuando nosotros el día 30 tuvimos conocimiento del nombre del lema, que era credibilidad, gloria a Dios, y yo me he gozado, hermano, escuchando desde la primera noche el mensaje acá, hablando de la credibilidad de grandes hombres de Dios, como por ejemplo Abraham, Moisés, gloria a Dios, de Job, de también la credibilidad, hablando de Pablo, Samuel, en el sentido de que ellos en algún momento en su ministerio le hablaron a todo el pueblo y ellos pusieron su vida como un ejemplo y le preguntaron al pueblo si es que en algún momento ellos habían defraudado o habían robado o habían agraviado. El apóstol Pablo
en 2 Corintios 7 habla y dice que él, si en algún momento agravió o corrompió o engañó, ¿no? Y obviamente que la respuesta era que el pueblo entendía que eso no se había dado, porque el testimonio de estos grandes hombres era intachable. Y precisamente eso es lo que les daba la credibilidad. Entonces, cuando nosotros vemos la credibilidad, pues inmediatamente, para que se pueda entender, nosotros la personificamos, hermano. Y es un reto para nosotros, porque usted puede decir que su nombre, su persona, personifica la credibilidad. O sea, se puede encontrar credibilidad en usted o en mí. Entonces, cuando se lanzó el lema, yo pienso que era un reto para nosotros, los predicadores en primer lugar, pero para todo el pueblo cristiano también, porque esto es como un termómetro. ¿Hasta qué punto está o cómo podemos medir nuestra credibilidad, hermano? Porque la credibilidad nuestra no se mide por lo que decimos o por lo que nos halagamos o nos exaltamos, sino que Dios es el que da testimonio. Dios pesa los espíritus, gloria al Señor. Y aquí vemos un caso, una situación en un reino, en el reino de Babilonia, que fue uno de los reinos que se establecieron sobre la tierra, milenarios, ¿no? hace muchos años atrás, pero que aquí nos deja un ejemplo de cómo es que en una situación difícil que se le presenta para este rey llamado Belsasar, pues cuando no habían profetas y no habían magos ni astrólogos que pudieran descifrar y darle la respuesta de lo que en ese momento sucedía, porque sucedió algo terrible en ese momento, producto de su pecado de ellos, pero Dios quiso darle un mensaje. Entonces todos esos profetas, todos esos magos no tenían credibilidad, pero Dios tenía un hombre ahí puesto que sí tenía credibilidad. Y eso es lo que a mí me llama la atención, y eso es lo que quiero, el mensaje que Dios me ha dado, es la credibilidad, hermano, en lo que predicamos, y la credibilidad en la profecía, porque eso también es importante, porque no es solamente nuestra vida, sino también lo que nosotros decimos. Cuando nosotros damos un enunciado, cuando nosotros profetizamos, cuando alguna persona da una enseñanza y esa enseñanza no es conforme a la palabra de Dios, o en otras palabras, usted puede dar una enseñanza que está distorsionada, una enseñanza que se le puede calificar como una herejía, entonces todo su testimonio, todo su ministerio se viene abajo, hermano. Alabado sea el Señor. Por eso es importante la credibilidad, porque las personas nos van a escuchar cuando ellos están seguros que lo que nosotros predicamos es conforme a la palabra de Dios. Y mire, la palabra de Dios aquí nos dice que Belsasar, con el gusto del vino, en el verso 2, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Estaba analizando esto, ¿por qué es que se le ocurre a Belsasar tremenda temeridad? O sea, ¿por qué a él viene con esta excentricidad o este capricho, ¿no? Lo que pasa, hermanos, es que Belsasar, históricamente hablando, era el nieto de Nabucodonosor. El imperio de Babilonia estaba ya en capa caída, estaba viniéndose abajo. Y entonces Belsasar, para animar a sus príncipes, a todos los que le ayudaban en su gobierno, hace un banquete
Y en ese banquete, este hombre hace gala de su poderío. O sea, él, al traer los vasos de la casa de Jehová, él está dando un mensaje a su gente y les está diciendo: ustedes se acuerdan de ese pueblo que atravesó el Mar Rojo, ustedes se acuerdan de ese pueblo que atravesó el río Jordán, ustedes se acuerdan de ese pueblo que ha tenido grandes victorias, que ha sido un pueblo muy poderoso, porque en su momento el pueblo de Israel fue muy poderoso, porque Dios estaba con él. Y entonces Belsasar lo que está diciendo es: si nosotros, los babilonios, hemos doblegado ese pueblo, y no solo hemos doblegado ese pueblo, hemos doblegado al Dios de ese pueblo, porque en la mente de ellos era: si tenemos los utensilios, si tenemos los vasos ceremoniales que están en el templo de ellos y lo hemos traído para acá, habla de la superioridad de los dioses de Babilonia sobre el Dios de Israel. Obviamente, hermano, Dios no se iba a quedar con los brazos cruzados. Dios no puede permitir que su gloria sea pisoteada. Y entonces, ahora, algunos preguntarán: ¿y entonces por qué Dios permite eso? Claro, hay una respuesta en la Biblia, hermano, porque la Biblia, en el mismo libro de Daniel, en el capítulo 1 y en el verso número 2, quiero que lo leamos. Mire lo que dice, para que usted entienda que Dios es un Dios único, porque es el Dios verdadero. Dice: y el Señor, dice, entregó en sus manos, o sea, en la mano de Nabucodonosor, dice, a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, o sea, a los caldeos, a Babilonia, a la casa de su Dios, de Nabucodonosor, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Nabucodonosor hizo eso, ¿por qué? Porque Dios entregó a Joacim, rey de Judá. ¿Y por qué Dios entregó a Joacim? Gloria a Dios. ¿Por qué Dios entregó a su pueblo a cautiverio? Pues por el pecado de su pueblo. Porque si su pueblo no hubiera pecado, Dios sostendría a su pueblo. Mire, en la Biblia hay varios términos en donde Dios dice que Israel, su pueblo, era la niña de los ojos de Dios. O sea, Dios nunca iba a permitir que su pueblo fuera tocado. Dios nunca iba a permitir que su pueblo fuera derrotado, hermano. En realidad, la Biblia dice que cuando Dios se agradaba de Israel, todos los que arremetían contra Israel, todos los que se levantaban con su pueblo, eran declarados culpables. O sea, no, Dios entonces iba a salir en defensa de su pueblo. Pero ¿qué es lo que causó la ruina de Israel? ¿Qué es lo que causó que Dios se apartara de su pueblo? Pues sencillamente el pecado, hermano. Y quiero que leamos en Segunda de Crónicas, gloria a Dios, capítulo 36. Ahí hay varios versos en donde nosotros vamos a encontrar, gloria a Dios, la respuesta de dos cosas que ocasionaron el cautiverio del pueblo de Israel y ocasionaron que el pueblo de Israel y sus utensilios, el pueblo de Israel fuera llevado a Babilonia y también lo perdiera todo. Mire lo que dice en el verso, Segunda de Crónicas, capítulo 36. Hay dos versos, el verso 14 y el verso 15. Dice así la palabra de Dios: también
los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de su mensajero. Y la palabra dice que ellos rechazaron a su mensajero. Y la palabra dice que ellos humillaron a los mensajeros de Dios. Y entonces Dios, hermano, como Dios no puede ser burlado, entonces Dios tomó la decisión de que su pueblo tenía que ir en cautiverio. En otras palabras, toda la protección, todo el cuidado de Dios sobre su pueblo, pues Dios lo quitó. Como Dios puede quitar el cuidado de ti, de mí, si nosotros no estamos haciendo bien las cosas. Si usted está tomando, fumando, si usted se está pervirtiendo y corrompiendo, usted no puede pedir y pensar que Dios lo va a respaldar, que Dios va a estar con usted. ¿Cómo Dios va a estar con usted si usted está borracho, drogado, con prostitutas, si usted está viendo pornografía, si usted está haciendo cosas malas? Usted no puede pensar que Dios me respalde, que Dios me ayude, que Dios esté conmigo. Eso no puede ser, eso es incompatible, hermano. Porque Dios aborrece el pecado. Y Dios nos va a guardar y Dios nos va a bendecir en tanto que nosotros seamos fieles a Dios. Todas las promesas de Dios son maravillosas, pero todas las promesas de Dios son condicionales. Porque yo no veo en ninguna parte de la Biblia, hermano, hay miles de promesas de Dios, pero en ninguna parte de la Biblia dice que Dios te bendecirá y te ayudará siempre, sino dice, en tanto guardes la palabra, en tanto guardes el pacto de Dios. Si eres fiel, gloria a Dios. Si no, entonces Dios quita la protección. Y eso es lo que le pasó. Entonces, el cautiverio viene por dos cosas: el pecado y la obstinación del pueblo, ¿no? Que primero pecan, Dios les advierte, porque aquí habla la Biblia que Dios les advirtió en muchas oportunidades, pero ellos se burlaron de los profetas. Ellos enfrentaron a los profetas, hermano. En vez de ver esta palabra como una palabra que a uno le ayuda, porque mire, hay algunas personas que cuando se predica contra el pecado dicen, no, pero ¿por qué predican contra el pecado? ¿Entiende? Es bueno que se predique contra el pecado, hermano, porque es una barrera, es un freno para todos nosotros, gloria a Dios. Y eso nos ayuda a mantenernos siempre en la línea, a mantenernos enrutados, encaminados. Bendito sea el Señor. Si no tuviéramos a alguien que nos esté aguijoneando, entonces todo sería de maravilla, todo estaría bien. Bendito sea el Señor. Mire, una de las cosas importantes del dolor, porque nosotros decimos, ¿y por qué tenemos dolor? El dolor es importante. O sea, dentro de nuestros mecanismos, hablando fisiológicamente, gloria a Dios, anatómicamente, hablando, hermano, nosotros el dolor es importante porque cuando usted siente dolor es una alarma que le dice que si algún dedo se inflamó, se hinchó o algo, y usted puede atacar, usted puede tratar eso. Pero si usted no sufriera dolor, usted se puede corromper, usted se puede podrir en vida. Los que tienen lepra, por ejemplo, no tienen la sensación, no sienten el dolor. Mire, hay personas que tienen una enfermedad, que pueden poner sus pies sobre una brasa ardiendo y no sienten nada. Hasta le pueden cortar un dedo y no sienten nada. Son enfermedades raras, pero eso es peligrosísimo, porque usted puede ser que esté perdiendo la pierna y usted no se da cuenta,
pero el dolor es importante. Ahora, la Biblia dice en Malaquías que la palabra de los pastores son como aguijones. Alabado sea el Señor. Entonces, la palabra de los profetas era para el pueblo, para que se enmiende, para que el pueblo corrija su mala condición, pero ellos lo veían como enemigos, lo veían como locos, como extremistas, lo veían como personas que le están aguando la fiesta. Bendito sea el Señor. Pero es una bendición, hermano. Yo sé que, gloria a Dios, todo no puede ser, gloria a Dios, la palabra profética no puede ir en ese sentido, pero esos ministerios son importantes también. Alabado sea el Señor. Y mire, en primer lugar, era por el pecado y la obstinación. Y en segundo lugar, aquí en el mismo libro de Segunda de Crónicas, lea el verso 21, gloria a Dios, en donde dice, ¿para qué Dios envió todo eso? Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento, o sea, cuando el pueblo de Israel estuvo fuera, todo ese tiempo la tierra reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. El cautiverio empezó exactamente, mire, y hay datos históricos, en el año 605 y concluyó exactamente en el año 535 antes de Cristo. Porque antes se calculaba así, ¿no? 2000, 1500 y luego 605, acercándose hacia Cristo, y ese es el tiempo del cautiverio, hermano. Y ese es el tiempo que Dios le cobró al pueblo de Israel, porque Dios en el libro de Jeremías, capítulo 25, un dato interesante. Cuando usted lee el libro del profeta Jeremías, siempre hablamos de Jeremías. Jeremías es el profeta llorón, y cuando hablamos de Jeremías, cuando en algún momento Jeremías dice, Señor, no hablaré más en tu nombre porque cada vez que doy voces, cada vez que predico, la gente se me viene encima, me agreden, hay contienda. Entonces dice Jeremías que propuso en su corazón no hablar más, pero dice había un fuego metido dentro de su corazón. Pero una de las cosas, hermano, estudiando este tema, gloria a Dios, que a mí me maravilla del libro de Jeremías, es que tiene cantidad de profecías, cientos de profecías exactas que se han cumplido, hermano. O sea, si podemos analizar y calificar al profeta Jeremías como un profeta que no ganó alma, porque en realidad eso no era su trabajo era predicar lo que Dios le decía. El mensaje era muy duro, porque el mensaje era juicio, porque el pueblo se lo merecía, y ese era el trato de Dios en ese momento. Pero Jeremías dice en el capítulo 25, verso 11, él profetiza el cautiverio. Él dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Esa es la misma profecía que el profeta Daniel, en Daniel capítulo 9, verso 24, cuando Daniel entiende, hermano, porque Daniel es un hombre muy entendido, y él entiende que ya están cumpliéndose los 70 años del cautiverio, de la profecía de Jeremías. Él analizando Jeremías 25:11 es cuando Daniel pide al Señor y le dice, Señor, ¿qué va a pasar? Y la respuesta de Dios es la respuesta de las 70 semanas, que no voy a entrar en ese tema, es un tema muy amplio, pero precisamente aquí está la profecía. Gloria al Señor. Ahora, amados hermanos, otro asunto importante, el año sabático era importante. ¿Por qué? En primer lugar, porque Dios lo había establecido.
Si Dios a nosotros nos dice que nosotros tenemos que trabajar 6 días y descansar 1, es porque Dios sabe que nosotros necesitamos un día de descanso. Pero el hombre, y con todos sus afanes, dice: no, yo no descanso ningún día, yo puedo trabajar 7 días a la semana, 24 días, 24 horas al día. Pues eso no es el diseño de Dios, hermano. El diseño de Dios es: trabajas 6 días y descansas 1 día. Pero Dios también quería que la tierra descansase. ¿Por qué? Porque era bueno que la tierra descansase. Entonces Dios estableció el año sabático. Lo estableció en el libro, gloria a Dios, de Levítico capítulo 25. En Levítico capítulo 25, los versos 2, 3 y 4, miren lo que dice, si alguno lo lee ahí, dice Dios al pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, le dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Y entonces Dios dice que la tierra dará su fruto y el 6º año dará el doble. ¿Para qué? Para que el 7º año la gente no siembre nada. Gloria a Dios. Porque Dios es un Dios que sabe proveer. Y Dios no es un Dios irracional. Si Dios hubiera dicho: ustedes van a tener 6 años y el 7º ven cómo hacen y cómo ustedes se las arreglan. No, Dios le da la solución. Dios el 6º año hace que la tierra produzca el doble, hermano. Y de tal manera que el 7º año ellos no tenían que labrar la tierra. Eso era palabra de Dios. Ahora mire, cuando nosotros hablamos y la gente dice: no, pero eso es para la tierra, eso es un mandato de Dios para la forma de gobierno, eso las autoridades van a tomar decisión sobre eso. Mire, sea que sea para el gobierno, sea que sea para cualquiera de ustedes, la palabra de Jehová es la palabra de Jehová. O sea, la palabra de Dios no puede ser burlada. La palabra de Dios no puede ser traspasada. La palabra de Dios no puede ser pisoteada. Porque si tú pisoteas la palabra de Dios, Dios te va a pisotear a ti. El pueblo, durante todo ese tiempo que ellos se introducieron a la tierra prometida, durante todo el periodo de los jueces, hasta el año 605, Dios le calculó todos los años que ellos, seguramente 6º año, ellos decían: este año guardamos el año sabático. Cuando el pueblo se descuidaba, decía: este año no, ¿para qué? Vamos a seguir sembrando. Y así, pero Dios le iba contando, porque a Dios no se le pasa una, hermano. A usted se le puede pasar a mí, pero a Dios no se le pasa una. Dios es un Dios matemático, exacto, milimétrico. Alabado sea el Señor. Algunos dirán: no, Dios se olvida. Ya se olvidó Dios, tantos años, Dios no se acuerda. No, Dios lo iba anotando. Iba anotando 1 año, van 2 años, van 20 años, van 30 años que no celebraron el año sabático, y luego Dios dice: ya, ahora lo voy a cobrar. ¿Qué hace Dios, hermano? Dios cambia y establece un nuevo orden mundial, porque para que Babilonia controle el mundo entero, Dios hace que se establezca un nuevo orden mundial, un nuevo imperio. Y Babilonia hace que todas las naciones estén bajo su yugo, y Dios hace que el pueblo de Israel sea, gloria a Dios, desterrado, hermano. Y al ser desterrado, la tierra tuvo que reposar. O sea, si tú no vas a obedecer a Dios, si tú vas a pasar por encima de la palabra de Dios, Dios va a hacer a las buenas o a las malas, pero vas a tener que pagar. Dios no
va a ser burlado. Y por eso la Biblia dice, gloria a Dios, hermano, porque también es un dato importante que leía, que el año sabático era un año importante también, porque nosotros no tenemos mire, si nosotros nos analizamos, el día domingo es para ir a la playa, es para ir a jugar, el domingo es para hacer deporte, para hacer camping. No, hermano, es día de reposo, pero es un reposo para buscar a Dios. Dios no se anda con juegos. Entonces, mire, Deuteronomio 31, 10 y 13 dice, gloria a Dios. ¿Por qué era importante el día de reposo? El año de reposo, el año sabático, porque en ese año todos se trasladaban de diferentes pueblos, diferentes lugares, a donde Dios establecía, para que el pueblo escuchara la lectura de la palabra de Dios. Al menos si se habían descuidado en esos años, pero el 7º año tenían que escuchar la lectura de la palabra de Dios. Y algunos decían, no, qué aburrido es eso, la palabra, ¿qué voy a escuchar la palabra? No celebramos el año sabático. Mire lo que dice Deuteronomio 31, 10. Dice, al fin de cada 7 años, ¿no? Sigue más adelante. Cuando viniere todo el pueblo a presentarse delante de Jehová. Luego también dice, leerás esta ley delante de todo Israel, ¿no? A oídos de ellos, lo dice 2 veces. Harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, y tus extranjeros. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel sale de Egipto? ¿Se acuerdan que algunos extranjeros dijeron, Jehová está con Israel, nosotros no vamos con Israel? Pero esos extranjeros tenían sus dioses, y por eso era importante que ellos escucharan la palabra de Dios. La fe viene por oír la palabra de Dios. Qué importante es esto, hermano, que el pueblo, que las naciones, que ellos pudieran congregarse para que se les enseñara, para que se les instruyera. Dice, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios. Cuando uno lee la palabra, lo primero que produce en nosotros es temor a Dios. Porque nosotros cuando vemos los poderosos hechos de Dios, cuando leemos la palabra, cuando lloramos leyendo la palabra, cuando nosotros, hermano, sentimos y nos introducimos a veces y vemos cómo Dios ha obrado durante tantos años, miles de años, milagros, cosas extraordinarias, portentosas, eso hace que aprendamos a temer a Dios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros a través de la Biblia vemos que nuestro Dios no es un muñeco, que nuestro Dios no es un títere, que nuestro Dios no es un Dios que se le puede manipular, que nuestro Dios es el Dios que controla el cielo y la tierra, el Todopoderoso, que controla los fenómenos atmosféricos. Dios controla el cielo, la luna, las estrellas. Cuando yo leo en la Biblia y cuando dice el salmista que Dios cuenta a las naciones como gotas de agua en su mano, cuando Dios corre los cielos de los cielos, como cuando usted corre una cortinita, así lo hace Dios, hermano. Ahora imagínese todos esos descubrimientos que hay de los agujeros negros, de la galaxia y de todo eso. Y entonces el Salmo 8, cuando el salmista dice, Señor, cuando veo los cielos, las estrellas, obra de tus manos, digo, Señor, Señor, ¿qué es el hombre? Cuán grande es nuestro Dios, hermano. Alabado sea el Señor. Cuando vemos al Dios que está por encima de la naturaleza, cuando vemos a Dios que controla los acontecimientos históricos, que Dios es el que controla las naciones, Dios pone, quita reyes, eso causa un temor a Dios. Y sabemos que Dios no es un muñeco ni es un juguete, no es un ídolo,
es el ser más poderoso que puede existir. Cada vez que podemos conocer a Dios, hermano, sentimos un gozo, una alegría, un privilegio, una bendición es conocer a Dios. Nosotros, cuando estábamos en el mundo y pecábamos, es porque no conocíamos a Dios. Pero ahora que estamos en los caminos de Dios, ¿por qué es que nos guardamos? ¿Por qué es que guardamos nuestra vestidura? Porque amamos a Dios con todo nuestro corazón. Porque nosotros decimos, ¿cómo le podemos fallar a ese Dios tan grande, tan bueno? Porque en medio de todo esto, Dios es bueno, hermano. Dios es muy bueno. Para mí no entra en mi cabeza que sea un Dios malo, un Dios que sea violento, agresivo. Todo lo que Dios ha hecho, aún todo esto que hizo acá, el cautiverio, es una lección, es una corrección para que el pueblo aprenda, para que nosotros aprendamos de eso, para que nosotros no le podamos sacar la vuelta a la palabra de Dios, para que nosotros no podamos torcer la palabra y decir, me voy por este caminito, gloria a Dios, porque Dios todo lo ve, hermano. Dios no les perdonó a ellos, les cobró los 70 años, se los cobró y bien cobrados, bendito sea el Señor, alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, gloria a Dios, dice la palabra de Dios, hermano, acá, en el verso 11 del libro del profeta Daniel, ya regresando a Daniel, gloria a Dios, porque hice un preámbulo para ver por qué fue el cautiverio, por qué los utensilios estaban en Babilonia y por qué Belsasar estaba disfrutando de utensilios que eran de la casa de Dios. Ya entendemos por qué. Es por el pecado del pueblo, por la desobediencia. Alabado sea el Señor. Pues, hermanos, Dios no pierde, Dios siempre gana. ¿Quién perdió ahí? El pueblo de Israel fue el que perdió. Bendito sea el Señor. Ahora mire, la Biblia dice que cuando este rey impío, pagano, estaba desafiando a Dios, porque era un desafío a Dios, era decir, el Dios de él, que era Bel, es más poderoso que Jehová. Delante de todo su príncipe. Y Dios, como le digo, Dios no se iba a quedar con los brazos cruzados. Dios dio la respuesta. Inmediatamente Dios dio la respuesta. Alabado sea el Señor. En aquella misma hora, dice en el verso 5, que este rey se está ufanando, que este rey está burlándose del Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces aparecieron unos dedos de una mano que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano, el rey palideció, sus pensamientos lo turbaron, empezó a entrar en contradicción. ¿Qué me pasa? Estoy viendo visiones, esto es cierto, es real, es mentira, como decimos, peñísqueme, ¿qué me está pasando? ¿Qué está sucediendo acá? Seguramente vinieron los guardias reales, dispárenle, tírenle flechas. No podían. Gloria a Dios. La mano seguía escribiendo. Se debilitaron sus lomos, sus rodillas daban la una, o sea, temblaba, hermano, temblaba. Ese rey matón, ese rey bribón, ese rey, gloria a Dios, que estaba haciendo gala de su poderío, de su fuerza, ahora se volvió un gatito pequeño. Porque eso es lo que hace Dios, hermano. Alabado sea el Señor. Él mandó llamar en alta voz, vengan todos los magos, vengan todos los caldeos, todos los adivinos. Y cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, dice, será vestido de púrpura,
y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. O sea, le daba posición, le daba riquezas, gloria. Entonces, todos fueron, hermano, y todos quisieron adivinar, todos quisieron interpretar, pero como eso venía de Dios, solo Dios tenía la interpretación. Ahora miren, la palabra mene, mene, tekel, uparsin eran palabras caldeas. O sea, no estamos hablando que ellos lo hablaron en chino. No, eran palabras que ellos entendían, pero no sabían la interpretación. Hablaba de peso, falto, y entonces decía, ¿qué significa eso? Ellos no sabían. Pero sin embargo, en medio del caos, en medio del desorden, en medio de esa situación tan terrible, gloria a Dios, había una orgía, hermano. Ellos estaban, dice la Biblia, con sus concubinas, con sus mujeres, 1000. Eso era un bacanal. O sea, si yo no describiría eso porque sería grosero, sería algo, gloria a Dios, vulgar, ¿no? Pero era tan sumamente inmundo y asqueroso lo que había ahí. Era peor que entrar a un prostíbulo. Ahí corría droga, corría alcohol, hombre con hombre, mujer con... Eran todas las perversiones que pueden caber en la mente de una persona, era ahí. Literalmente era el templo de Satanás. Literalmente era la cueva del diablo. Y ahí Dios mandó un mensaje. Alabado sea el Señor. En medio de todo su esplendor y su gloria, de su fiesta. El mundo está de fiesta, hermano. El mundo está bailando, el mundo está festejando, el mundo está envuelto en baile, el mundo está envuelto en muchas cosas terribles. Se burlan de nosotros. Somos extremistas, somos locos, fanáticos. Algunos dicen, ustedes no viven la vida, ustedes como que nosotros estamos cautivos, pobrecitos los hermanos, alabados sea el Señor. Pero ellos no saben que nosotros sí disfrutamos la presencia de Dios. Gloria a Dios. Nadie podía adivinar, nadie. Y ahí es cuando yo digo, hermano, la credibilidad. Todos esos magos, esos profetas, astrólogos, estaban desacreditados, eran charlatanes. Pero había la esposa del rey, la reina, ella entró a la sala del banquete y dice, rey, vive para siempre, no se turbe, dice, no te turbe tu pensamiento ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre, alabado sea el Señor. Hay un hombre en el cual mora el Espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses. Es lo que él entiende, al cual el rey Nabucodonosor, tu padre, rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Mira, hermano, quiero decirle algo. Si alguien tenía credibilidad en todo ese imperio, era Daniel. Porque tenía el respaldo de Dios. Porque no era un charlatán, no era un mentiroso, no era un falso profeta. Porque cuando él decía, eso se cumplía. Pero estaba relegado. ¿Por qué cuando lo mandan llamar no llaman a Daniel? Porque seguramente Belsasar no le gustaba a Daniel, le molestaba a Daniel. Porque ese siempre me chanca, ese siempre me golpea, ese siempre me dice, claro, si eres un impío, eres un pecador, un corrompido, ¿qué cosa quieres? Alabado sea el Señor. Estaba relegado, hermano. Porque él no viene cuando llegan los primeros.
luego cuando lo traen, le ofrecen todo. Y Daniel dice: rey, tus regalos sean para ti, tus dones, y da lo otro a otros, no me interesa. Porque el hombre de Dios no predica por dinero. El hombre de Dios no le interesa, hermano, puestos, posiciones. El hombre de Dios no está por regalo, ser tercer soberano en el reino, collar de oro. Eso que le interesaba a Daniel. Él era un hombre de Dios. Él había trascendido todo eso. Para él eso era un estorbo. Alabado sea el Señor. Él era un hombre de Dios. Amaba a Dios con todo su corazón. Estuvo para morir varias veces. Lo quisieron matar. Y en otras oportunidades también hicieron complot contra él. No pudieron, hermano, porque Dios estaba con él. Alabado sea el Señor. Cuando no hay credibilidad, es un gran problema. Ahora mire, hermano, hay mucho falso profeta. Y eso es un problema, porque a lo largo de toda la historia de la iglesia se han levantado falsos profetas. En el siglo II, en la corriente de los montanistas, Montano fue un hombre que arrastró multitudes. Él dijo que Jesús regresaba en ese tiempo a la ciudad de Pepusa, en la región del Egeo, en el Asia Menor. Él lo dijo, arrastró a gente que lo dejó todo. Y al final fue mentira. También, no puedo mencionar, pero han habido muchos casos. Por ejemplo, Hans Hab, en el mismo momento de la Reforma, él dijo que Cristo regresaría y señaló, hizo unos cálculos, dijo 1528, el día que el retorno de Cristo. Y Cristo no regresó en ese tiempo. Falso profeta. Luego, Melchor Hoffman, él dijo que Cristo regresaría en el año de 1534. ¿Por qué hay esa tendencia a decir, yo sé, Dios me ha revelado que Cristo va a regresar? Si la Biblia dice que el día ni la hora, no lo sabe nadie, hermano. Cuando hay falsa profecía, hay un espíritu de orgullo, hay un espíritu de desobediencia a la palabra. Porque, ¿cómo voy a decir Dios me ha dicho cuando Dios no me ha dicho? Y el hecho que Dios no le ha dicho es sencillamente que no se cumplió, hermano. Pero mire, en el año 1844, William Miller, de los adventistas, o Guillermo Miller, él dijo que Cristo venía en el año 1844. También los testigos de Jehová no se quedaron atrás. Los estudiantes de la Biblia dijeron que en el año 1914 era el fin del mundo y que Cristo establecería su reino. Y en Estados Unidos hicieron un edificio con varios pisos. Ahí estaba un piso para Cristo y los 12 apóstoles, hermano. Eso es cierto, es historia. Pero también una mujer, Mary Stuart, ella también profetizó que en el año 1983 iba a haber un ataque nuclear. Y ella dice, vio en profecía la tercera guerra mundial y que los Estados Unidos iban a ser destruidos. Gloria a Dios. Y que dice, la gran tribulación empezaría en el año 1990 y que Jesús vendría en el año 1997. Si eso hubiera sucedido, nosotros estaríamos mal, hermano. Alabado sea el Señor. Estaríamos en problemas. Me acuerdo que unos coreanos también dijeron en el año 1988, calcularon
el establecimiento del Estado de Israel, 1948, dijeron 40 años después, no pasará esta generación, interpretaron la palabra de Cristo y dijeron, no pasará esta generación, la segunda venía 1988. Hubo un predicador muy famoso en Latinoamérica que le mandó un mensaje a los pastores importante para decir que Cristo vendría en ese año. Cristo no vino, hermano. Alabado sea el Señor. Pero también mire, un escritor de California, Reginald Dolnock, dijo que en el año 1986 iba a darse una gran hambruna en los Estados Unidos, lo cual falló. Y dijo que los americanos tendrían hasta retorcijones en el estómago porque no habría comida. Y luego dijo, daba fechas, hermano, la segunda venida o Cristo, el anticristo se revelaría en el año 1990 y el rapto era en el año 91. Alabado sea el Señor. En el año 90, yo me acuerdo mucho de esto, uno que dirigió uno de los programas muy sintonizados en Estados Unidos, dijo que él había leído a todos los futuristas, a todos los profetas, desde Nostradamus hasta Edward Casey y también los profetas de la Biblia, y que todos decían que el año 2000 era el fin del mundo. Todos esperaban y decían, no pasamos el año 2000, no pasaba. La gente decía, no pasamos el año 2000. Fallaron, hermano. Alabado sea el Señor. ¿Por qué fallaron? Porque son falsos profetas. Nosotros, si nosotros enseñamos algo que va contra la Biblia, nos desacreditamos. Todo nuestro ministerio, hermano, como han predicado los oficiales acá, ¿cuánto cuesta construir tu credibilidad? Todos los días predicando y enseñando conforme a la palabra. Pero si un día te desvías, estás perdido. Hay algunos que dicen, por ejemplo, dicen, no, el rapto no va a darse. Eso es algo que no se va a dar. O hasta se burlan del rapto. Algunos, como la iglesia tradicional, hablaba que el milenio iba a darse en el tiempo de Hitler, fíjese. Por eso Hitler construyó el Tercer Reich y las construcciones eran inmensas, era algo imponente. Hitler hizo un pacto con Franco, que era dictador en España, con Mussolini, y él dijo, vamos a establecer el Tercer Reich, el milenio. Por eso Hitler empezó una campaña de exterminio de gente negra, de gente de mi color, de personas de que no sean de raza árida, ojos, tenían que ser ojos azules o celestes y rubios. Esa era la raza perfecta, en la mente torcida, distorsionada, endemoniada de ese hijo del diablo, Hitler. Alabado sea el Señor. Porque toda esa gente, hermano, que dice, vamos a establecer el reino, y la iglesia tradicional los apoyó, ellos creían en eso. Bendito sea el Señor. Por eso qué bueno, hermano, es conocer la doctrina. Qué bueno es tener la palabra de Dios. Mire, este librito, aunque algunos digan, no, este es un librito, este librito es una bendición, hermano. Todos los textos están, acá hay textos de la Biblia, aquí no hay nada inventado. Pero si nos guiamos por el libro de doctrina, todos hablamos el mismo idioma. Y yo sé que a algunos no les gusta el libro de doctrina porque tienen doctrinas torcidas. Hay algunos aspectos que no les gusta, que no lo aceptan. Y para no hablar de eso, entonces no usan. Eso es así, hermano. En Perú había un pastor que llegó a ser acto oficial.
y nunca usaba el libro de doctrina. No, ¿para qué? Eso es un librito, decía. ¿Por qué lo decía? Porque él tenía una doctrina que no creía en la divinidad de Cristo. No creía en la Trinidad. No creía en la segunda venida de Cristo. No creía en el cielo ni en el infierno. Si usted sigue el libro de doctrina, tiene que dar la doctrina, sí o sí. Alabado sea el Señor. ¿Qué es lo que da credibilidad a la obra, hermano? La doctrina, la enseñanza. Si nosotros estuviéramos enseñando cualquier tontería, cualquier cosa distorsionada, esta obra se haría pedazos. ¿Qué es lo que le da estabilidad? ¿Por qué la gente viene al movimiento y cree y dice? Porque el movimiento tiene credibilidad. Porque hay hombres de Dios que han enseñado y enseñan y enseñarán la palabra. Porque aquí no se acepta a ninguno que se tuerza, que diga, no, hermano, usted creerá en el rato, yo no creo. No, no, si usted no cree en el rato, váyase de acá. Si usted no cree que hay infierno y que hay cielo, porque este personaje que le digo decía, el cielo, no, el cielo es el atmosférico. ¿Qué cielo de Dios? El cielo está acá, decía, es el cielo de la atmósfera. Por favor, hermano, la Biblia habla de 3 cielos. Cuando hablamos del cielo de Dios, es en el 3er cielo. Gloria a Dios. Por eso es importante, gloria a Dios, hablar un mismo idioma. Eso da credibilidad, eso da estabilidad, eso da fiabilidad. Si nosotros no hablamos el mismo idioma, otra cosa, algunos dicen, no, pues yo no voy a ser un autómata, no voy a ser como un loro que repite. Hermano, yo no siento que soy un loro que repito, soy una persona que tengo entendimiento y creo en la palabra de Dios. Yo no soy un tonto, ni creo que el pastor Guerra es un tonto tampoco, ni el pastor Asprilla, ni el pastor Gustavo, ni el pastor Rodolfo, ni el pastor Albert Rivera. Yo creo que todos los hombres de Dios, desde el hermano Ortiz, no somos tontos, hermano. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Conocemos bien la palabra de Dios. Sabemos dónde estamos parados. Nadie nos puede venir con cuentos. Porque aparte de la doctrina está el discernimiento. Porque esta obra es pentecostal. Esta obra la dirige el Espíritu Santo. No es solo letra. No es solo bla, bla, bla. Es el respaldo de Dios. Hay quienes se han quedado en la letra. Nosotros no nos hemos quedado en la letra. Es la letra bajo el respaldo de Dios. Ahora mire, ¿qué es lo que dice Deuteronomio 18, 20 al 22? Dice, vamos a Deuteronomio. Alabado sea el Señor. ¿Lo tienen, hermanos? El verso 20 dice, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no lo he mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, de tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Si ese hermano profetizó y te dijo a ti que te va a suceder tal cosa y tal cosa y no se cumplió, queda desacreditado, hermano. Si alguien a mí me dice, hermano, Jehová me ha dicho esto para ti y no se cumple, nunca más lo vuelvo a escuchar. Para mí ya perdió credibilidad. Digo, no, este hermano está totalmente errado.
O en otra palabra, falso profeta. Alabado sea el Señor. Porque dice, habló con presunción, se tomó una atribución que no le corresponde. Él, gloria a Dios, se atribuyó algo que no tenía que atribuirse. No tengas temor de esos falsos profetas. Alabado sea el Señor. Dios, hermano, está contra los falsos profetas. Bendito sea el Señor. Ahora mire, quiero decirle, en el libro de Jeremías, hablando de esto, hay un caso, en el capítulo 28, pueden leerlo. Mire, en el Jeremías 28, el profeta Jeremías, el hombre de Dios, habla la palabra de Dios y dice, aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta, que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo diciendo, mire, Ananías le habla a Jeremías y le dice, así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. El cautiverio, hermano, de Judá fueron dos incursiones de Babilonia. La primera se llevó los utensilios y un grupo de gente, y la segunda se llevó otro grupo de gente. Y ahí estaba Jeremías y le decía, entréguense. Ananías dijo, no. Jeremías, mire hermano, dijo, 70 años van a servir al rey de Babilonia. Ananías dice, no. Lo que dice Jeremías es mentira. Dios me ha dicho que son 2 años. En 2 años van a regresar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién tiene la razón? Dios tiene que dar testimonio. No puede quedarse así. Porque el hombre de Dios no puede quedarse sin testimonio, hermano. Alabado sea el Señor. Entonces, en el verso 16, gloria a Dios. Después de todo eso, gloria a Dios, Jeremías, bajo la unción de Dios, le dice a Ananías, el que se le oponía, por tanto así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. La sentencia de Dios era, Dios no ha hablado por ti, más bien Dios me ha dicho que tú vas a morir, y en este año morirás. Cuando sucedió esto, fue en el 5.º mes del año 4 de Sedequías. ¿Y cuándo muere Ananías? 2 meses después, porque dice en el verso 17, y en el mismo año murió Ananías en el mes 7. O sea, Dios cumplió su palabra. 2 meses, hermano, y Dios mató a Ananías por ir contra la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Vamos a Daniel. Gloria a Dios. Vemos aquí, hermano, ya para ir concluyendo, dice la palabra de Dios en el verso 17. Gloria a Dios. Entonces respondió Daniel y dijo, delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otro. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Y el verso 18, hermano, gloria a Dios. Ahí viene la reprensión de Dios. Mire la autoridad de Daniel. Daniel le dice varias cosas a este rey. Nunca pensó que le iban a hablar así. Pero cuando hay un hombre de Dios, pues alguien tiene que hablar así, hermano. Alabado sea el Señor. Siempre que hay un rey, todo el mundo le habla bonito al rey. Todo el mundo quiere quedar bien con el rey.
todo el mundo le pasa la mano al rey. Yo no estoy en contra de ningún rey, hermano. Pero si un rey está haciendo lo malo y Dios me envía a mí o a usted, usted tiene que decir la palabra de Dios. Y entonces, gloria a Dios, en el verso 18 le dice Daniel a Belsasar: el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Y en el verso 20 dice: mas cuando su corazón se ensoberbeció. Eso lo lee usted en el capítulo 4, pero no lo va a leer ahora. Y su espíritu se endureció en su orgullo, de Nabucodonosor fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Gloria a Dios. Qué tremendo, hermano, cuando uno se enorgullece, se exalta, se engrandece. Porque Belsasar estaba en esa actitud. Nabucodonosor llegó a decir: todo esto, Babilonia, es para mi gloria, yo lo he hecho. Y entonces vino la sentencia de Dios. Dice: fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre los hombres. Cuando Nabucodonosor se humilló, pasaron 7 años, Dios lo exaltó. Y mire el verso 22. El verso 22, Belsasar va, Daniel va contra Belsasar y dice: y tú, Belsasar, gloria a Dios, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. O sea, Belsasar sabía lo que le pasó a su abuelo, sabía que se había llenado de orgullo, sabía que se había vuelto como una bestia, sabía que Dios lo había depuesto, y él nunca quiso humillarse, alabado sea el Señor, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de la casa de Dios, y tú y tus grandes, tus generales, tus príncipes, tus concubinas, tus mujeres, todos tomaron, se emborracharon y adoraron a sus dioses falsos, dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera. No ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca has honrado. Hermano, qué terrible la situación de Belsasar. Toda su gloria, todo su esplendor, toda su grandeza, ahí no era nada. Ya no era nada. Porque le dice al Dios en cuya vida, el que tiene tu vida está en la mano de Dios. Nunca has honrado, nunca has reconocido, y el que tiene en su mano tus caminos, nunca lo has reconocido, nunca te has humillado. Así le pasa a mucha gente. Vive de espaldas a Dios, no quiere buscar a Dios, no le interesan las cosas de Dios, se burla de las cosas de Dios. Pero mire, yo quiero terminar con esto. Belsasar ya no tenía oportunidad. Todo estaba determinado. La sentencia de Dios estaba dada. Porque el Mene, Mene, Tekel, Uparsin era la sentencia, ya estaba dada. Cuando Dios da la sentencia, ya Dios no retrocede, hermano. Ya no hay oportunidad. Pero hoy hay oportunidad. Qué lindo es predicar el Evangelio, porque siempre que predicamos el Evangelio decimos: hay oportunidad. Los que se han descuidado,
los que no andan bien, los que están, gloria a Dios, se han enfriado, los que tienen lucha, los que tienen batallas. Por eso qué lindo es venir a la convención, refrescar nuestra alma. Qué lindo es venir a la convención, que Dios nos hable. Yo agradezco a Dios que Dios me hable en las convenciones, Dios me habla en los cultos, Dios me habla, hermano, a través de su palabra. Porque Dios, mientras Dios me hable, hay oportunidad. Porque cuando Dios ya no te habla, ya todo se cerró, todo se acabó. Ya no hay vuelta atrás, no hay retorno. Por eso dice, la sentencia es: pesado ha sido en balance y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y así se cumplió la palabra de Dios. Pero hoy hay oportunidad, hermano. Hoy hay oportunidad para que aprendamos a honrar la palabra. Para que le digamos: Señor, si usted se ha descuidado, si no ha tomado en cuenta y usted no ha tenido en alto la palabra de Dios, hoy haga una decisión, tome una determinación y diga: a partir de hoy día voy a honrar la palabra, a partir de hoy día voy a obedecer la palabra, a partir de hoy día voy a hacer caso a lo que dicen los predicadores. Porque hay oportunidad. Hay oportunidad de arreglar nuestras cuentas con Dios. Hay oportunidad de decirle al Señor, si en algo ha fallado usted, decirle: Señor, he fallado, perdóname, ayúdame. Dile: Señor, ayúdame, ayúdame. El Señor está aquí y el Señor es bueno. Y el Señor quiere restaurarte, fortalecerte, ayudarte. Dile al Señor: Señor, ayúdame, renuévame, bendíceme. Si el diablo te está tentando, te está envolviendo, rompe con todo eso. Dile: Señor, dile: Señor, ayúdame, ayúdame. Toma mi vida en tus manos, Señor. Dame la fortaleza de tu Espíritu Santo, dame la ayuda del cielo. Trata con mi vida, Señor, ayúdame en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Te adoramos, Dios. Levanta tus manos y dale gloria a Dios. Dale gloria, dale gloria. Dile: Señor, ayúdanos. Ten misericordia, mantenernos. Ayúdanos a no cruzar el punto de no retorno. Ayúdanos, Dios, a mantenernos como Daniel, como Sadrach, como Mesac, como Abednego, como Job, como Abraham, como Pablo. Ayúdanos, Dios, a llegar hasta la meta, a cumplir contigo, a no cambiar, a mejorar, pero nunca cambiar para mal. Aquí estamos, Dios. Si hay alguna vida que le está entregando su corazón a Cristo, hay vidas que quieren aceptar al Señor, que quieren reconciliarse con Dios. Algunos han pasado aquí, otros están allá en la gradería, otros tal vez a través de la televisión, de las emisoras, de la cadena de radio. Ahí donde se encuentra, dígale: Señor, perdóname. Si he oído tu palabra es porque hay esperanza todavía. Perdóname, límpiame, lávame con tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a serte fiel. Perdona mis pecados, borra mis rebeliones. Abro mi corazón a ti. Señor, si te he fallado, perdóname.
y dame una oportunidad más y te serviré hasta el final. Aleluya, dele gloria, dele gloria. Levante sus dos manos y dele gloria, dele gloria. Dele gloria, eso es, dele gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, te damos gracias, Padre. Dele un aplauso de victoria al Cordero de Dios en esta noche.